a sus amigos. De pronto se escucha un claxon con un tremendo sonido. José Luis llegó insultando a Alfredo y a sus amigos. Bajó de la camioneta con la pistola en la mano. Vine a cobrar viejas cuentas que tal vez has olvidado. Y Alfredo le contesta: tranquilo, tú estás tomado. Alfredo interrumpe un rato la charla con sus amigos. Oye, Che Luis, ¿qué te pasa? Estás muy desconocido, tal vez te has equivocado. Yo aquí no tengo enemigos. Vine a seguirte los pasos, le contestó José Luis. Es cierto, sí estoy tomado, pero he venido por ti. Hay una cuenta pendiente que dejaste allá en San Luis. Y que la oigan todos los amigos de el Alacrán Pinotepa Nacional. Y ya le compadre. Nunca he matado por gusto, ni tampoco por dinero. Al que maté allá en San Luis, cuando estuve en el gobierno, que trató de madrugarme, por eso tuve que hacerlo. Se te ha llegado la hora, vine a cumplir con mi parte. Te daré oportunidad porque he venido a matarte. Te espero allá en el crucero, demuestra no ser cobarde. Alfredo montó en su cuatro con la escopeta en la mano. Amigos, luego regreso, a nadie me le he rajado. Voy a saldar esta cuenta para olvidar este agravio. Che Luis llegando al crucero, ya lo esperaba de frente. En posición de combate, presumía de ser valiente. Trae un chaleco antibalas, confiaba en su buena suerte. Bajó a Alfredo del caballo y al darse la media vuelta, Che Luis le dio 2 balazos, le dañó la mano izquierda. Esto no le impidió a Alfredo que le cobrara la ofensa. Se dio una vuelta en el piso y le tendió la escopeta. Y de un certero balazo le destrozó la cabeza. Con su Winchester del 12, Alfredo cobró la ofensa. Así termina la historia, que con sangre fue sellada. Mató a Alfredo a José Luis, que no le sirvió de nada confiar en su buena suerte y en su chaleco antibala.
cambio de luces para que se hiciera a un lado. Le dije a mis compañeros que filmaran ese monstruo, se trataba de algo raro. Tenía flamas en sus ojos, tenía barbas y bigotes, y su nariz era chata con sus patas de 3 dedos que parecía guajolote. Como nadie me hizo caso, me quedé paralizado, cielo flotándole al colchón, yo estaba desmayado. Yo le sonaba el tiro, que me sonó las tarolas, o si él con el acordeón, y yo saqué la pistola. Mucho gusto para los que laboran allá en la tienda de ropa. ¡Sensación! ¡Uepa! La noche estaba pesada, no había estrellas en el cielo. Se escuchaban en el monte los aullidos tenebrosos de aquel endiablado engendro. De hecho pasó el trago amargo, recobró el conocimiento. Creo que yo soñé una cucha que tenía cara de gente, la verdad no lo recuerdo. Este caso sucedió muy cerca del basurero. Cuentan que a varios taxistas les ha salido la cucha, ¿será real o es puro cuento? Como nadie me hizo caso, me quedé paralizado, hielo frotándole al colchón, yo estaba desmayado. Yo le sonaba el ruido, y me sonó la tarola, o si él pone el acordeón, y yo saqué la pistola. Para todos los choferes de las 5 líneas de taxi en Pinotepa Nacional, especialmente para Ángel López de Rancho Viejo y para Domingo Santiago Castañeda. ¡Bueno! Y también para Garibo Castañeda. ¡Opa! Y cuando vayan por ese lado hay que tener cuidado con esa cucha. ¡Goza, goza! ¡Véngale, Irving, esa tarola! ¡Véngale, compa! ¡Oh, sí! Bueno, Ezequiel Bernal y toda la raza del Carrizo. Y que se mueva la gente bonita de allá de Santa María Huatulco, especialmente Andrea, Gabriela, de parte del hombre del acordeón. Pégale a él, pégale a ese acordeón. ¡Oh, sí! Se mueva el maestro Herrero, Valentín Rodríguez. ¡Goza, goza! ¡Uy, uy, uy, uy! Y mandamos el saludo para Producciones Rami, especialmente para el señor Esteban Ramírez, en Pinotepa Nacional. ¡Hola! Y que se mueva el ingeniero Héctor. ¡Goza, goza! ¡Ay, ay, ay!